Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Evoluciona tu aprendizaje. El día de hoy vamos a retomar algo que quedó pendiente del capítulo número 5 de este podcast, donde hablamos y dimos recomendaciones sobre cómo redactar mejor. ¿Qué pasa? A pesar de que dimos algunas indicaciones y que constantemente nos están enseñando cómo escribir, es importante que tengamos en cuenta otras reglas que también nos van a ayudar muchísimo. Como les mencioné la vez pasada, es importante que pensemos muy bien sobre qué vamos a escribir. Es decir, lo más importante que tenemos que hacer para tener una buena redacción es tener claro el propósito. Ese es el primer paso para generar un buen escrito. Cuando yo planeo el texto, genera o aumenta la probabilidad de éxito de todo el texto. Cuando yo supongo que eso no funciona mucho, básicamente voy a cometer el primer error en una serie de errores. Antes de sentarse a escribir, asegúrense de que tienen algo que decir y definan cómo lo quieren expresar. Como les mencionaba anteriormente, siempre debemos modificar el lenguaje teniendo en cuenta la audiencia que nos va a leer. Al mismo tiempo, no debemos centrar nuestra escritura en las palabras, sino en las ideas que queremos transmitir. Es decir, es más importante que yo deje claro la idea principal en vez de utilizar ciertos conceptos o ciertas palabras que muchas veces van a sonar rebuscadas. Lo segundo, como les decía ahorita, lo más importante siempre va a ser conocer a nuestro lector. El estilo del texto siempre va a depender a quién vaya dirigido. Es muy común encontrar abogados que escriben como están redactadas las leyes y sentencias, es decir, solo hablan palabras y tienen pocos signos de puntuación. Pero debemos saber que aunque seamos abogados y en nuestro rubro eso se maneje de esa manera, las demás personas no hablan así. Así que yo debo siempre moldear lo que voy a decir con respecto a lo que el que lee va a entender. Un texto académico debe ser serio, bien fundamentado, siguiendo estructuras de los géneros, es decir, si estoy hablando en un texto narrativo, es normal que yo empiece a utilizar adjetivos, que busque describir específicamente cada personaje, pero si yo estoy hablando de un texto argumentativo, yo voy a hablar, por ejemplo, todo va a ser en tercera persona, o si voy a utilizar primera persona, va a ser todo el resto del texto, y voy a utilizar un lenguaje que procure convencer al lector, sea quien sea la persona que lo esté leyendo. De la misma manera es importante considerar las leyes básicas de redacción, que fueron las que vimos en el primer capítulo, y es supremamente importante tener en cuenta las reglas de la ortografía. Tip básico de ortografía: los puntos no sirven para cada media palabrita que escribamos. Es decir, en un párrafo no deberíamos exceder tanto uso de los puntos. ¿Por qué? Porque para eso hay comas y punto y coma. Por otra parte, antes de conector y después de conector casi siempre van a ir coma, puede ir punto y coma, pero casi siempre va a ir una coma. Entonces, para que sepan, si hay un conector, siempre después del conector va a haber una coma. Antes, lo más seguro es que también, y si no, va a ser un punto y coma o incluso un punto. Siempre es importante que revisemos también la manera en la que escribimos o el uso de las letras, no solo de los signos de puntuación. Pero cuando yo sé que que alguien que va a leer es alguien que sabe de lo que está hablando, yo debo ser muy cauteloso con el uso de las H's, de las tildes. El manejo de las tildes es la cosa más sencilla. Muchos no se lo saben, pero vamos a hacer un update de esto en este momento, y es básicamente las palabras que tienen acento en la última frase, o lo que conocíamos en otro momento como las palabras esdrújulas. Yo las tildo si y solo si terminan en N, S o vocal. Es decir, la típica que uno tilda, corazón, tiene el acento en la última sílaba, termina en S, la tildo. De la misma manera, yo hablo de un gran danés. Gran danés, bueno, como raza, el danés tiene tilde en la E porque termina en S. Pero yo voy a encontrar que hay muchísimas palabras que, aunque tengan el acento en la última sílaba, no llevan tilde. ¿Eso es por qué? Porque no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. Con las palabras graves, es decir, las palabras que llevan acentuación en la penúltima sílaba, pasa lo contrario. Yo las tildo, bueno, no tildo ninguna, solo tildo al contrario. Las graves, yo lo que hago es tildar todas menos las que terminan en N, S o vocal. Entonces, así como las agudas, yo tildaba las que terminaban en N, S o vocal, las graves es todo lo contrario. Nunca voy a tildar las que terminen en N, S o vocal. De resto, todas las tildo.
De resto, todas las palabras que son esdrújulas y sobresdrújulas son las que tienen la tilde o la acentuación en la antepenúltima y tras antepenúltima sílaba. Todas van tildadas. Sencillo. Les acabo de dar un resumen gráfico de cómo sería todo el manejo de tildes y así les va a quedar mucho más fácil que ustedes recuerden y sepan cuáles son las que tienen que tildar y cuáles las que no. De esta manera, es muy importante que al conocer el lector, nosotros siempre vamos a tratar de mirar cuál es la intención que tiene el lenguaje o que tiene la carta o el papel que voy a hacer. Volvemos a lo mismo, les comentaba que en un texto académico debo ser serio y debo tener buenos fundamentos teóricos y básicos para el manejo del lenguaje. Pero si yo voy a hablar de una carta personal o de una carta de recomendación, es importante que el tono deba ser mucho más humanista, debo utilizar un vocabulario casual, incluso podrían utilizar abreviaciones o algún tipo de lenguaje humorístico. La siguiente es que siempre tengamos en cuenta que entre menos palabras va a ser más claro. No escriban en 2 palabras o más lo que puedan expresar en una sola. Por ejemplo, si se está refiriendo a la nieve, decir que es blanca y fría sobra. ¿Por qué? Porque toda la nieve va a ser blanca y fría. O sea, cuando yo digo como, es que estaba mirando con los ojos a ver qué veía. Pues básicamente acabas de tener 3 redundancias en la misma frase. Lo siguiente, no use sinónimos innecesarios. Siempre será preferible referirse al médico como médico o doctor, pero no use palabras rebuscadas como galeno. Usar este tipo de términos poco comunes dificulta la comprensión del texto. Si quiere utilizar algún sinónimo y ya no tiene otra palabra que decir, pues es preferible que vuelva y repita. Es decir, si ya dijo 3 veces doctor y 3 veces médico, no importa, vuelva a decir doctor antes de decir alguna palabra rebuscada. La siguiente o la quinta recomendación, respete el orden lógico de las frases. Es decir, cuando nosotros redactamos, creamos párrafos inductivos o deductivos. Los deductivos son aquellos en los que encontramos la idea principal al comienzo del párrafo y la empiezo a desarrollar con frasecitas más corticas. El inductivo es todo lo contrario. Primero desarrollo la idea y después concluyo con lo que sería más importante. Un ejemplo, si yo estoy mencionando, para las próximas vacaciones pienso viajar a Cancún. Punto seguido. Cuando viaje a Cancún voy a ir a diferentes lugares a probar la comida típica del lugar. Adicionalmente voy a ir a algunas fiestas porque me han recomendado varios lugares y voy a probar tal tipo de licor porque me dijeron que era delicioso. Lo primero fue la frase que dije, esa es la más importante y después desarrollé qué iba a hacer. Eso sería un párrafo deductivo. Cuando hablo de respetar el orden lógico de las frases, es decir, que yo maneje ese orden teniendo en cuenta que dentro de cada una de esas oraciones también debo respetar la fórmula típica de sujeto, verbo y complemento. Ese es el orden de una frase. Si se respeta, el texto queda mucho más claro. Es decir, es mejor que yo utilice el orden normalito que yo, por darme las demás, como que voltee las palabras y no diga como él está viajando solo, sino que yo dije, él solo viajaba. ¿Qué pasa? Si yo lo hago de esa manera, se puede dar un error de redacción que es muy común y es que, ¿cómo así? ¿Viajaba solo, de solito, de sin nadie más? ¿O que únicamente estaba viajando? Anteriormente, el solo de únicamente se tildaba. Ahora no, ahora ninguno de los dos solos se tildan. Por ende, ya no me queda tan fácil identificar si yo me refiero a que únicamente viajó o a que estaba viajando solo. Por ende, si yo digo viajaba solo, ya se sabe en ese orden de frases que sí nos estamos refiriendo a que viajaba sin nadie. La sexta recomendación de hoy es que cuidemos la estructura. Como les estaba diciendo anteriormente, cada tipo de texto va a tener una forma en la que se deberían desarrollar, sobre todo cuando se tratan de trabajos escolares o presentaciones profesionales. Es importante que antes de redactarlo conozcamos esa estructura básica de cada uno de los textos. Incluso cuando se realiza un texto creativo es importante que tenga una estructura reconocible para su lector. Siempre la estructura va a ser la base que va a dar coherencia al texto y va a permitir que otros puedan acceder a cualquier texto sin problema. Ejemplo, sabemos que para redactar un ensayo yo genero una introducción básica que voy a terminar con la tesis o la pregunta que me genera esa introducción para que posteriormente en 3 argumentos más o menos vaya a desarrollar mi idea y termine concluyendo con lo que sería la respuesta a la pregunta. Eso es la estructura básica de un ensayo o de un texto argumentativo. Si yo ya tengo eso claro, ya sé que mi primer párrafo va a ser una introducción, los siguientes van a ser argumentos y voy a terminar
utilizando un conector de finalización o de conclusión y generando lo que más me represente importante en mi posición frente a lo que voy a defender. Y así con todos los ensayos. Ejemplo, los temas narrativos o cuando hablamos de estilos periodísticos tienden a tener la misma estructura. Lo siguiente, es muy importante que ustedes le huyan a la ambigüedad o en otros términos al cosismo. Los adjetivos que se usen en un texto deben ser contundentes. Por ejemplo, algo alto para una persona puede ser bajo para la otra. Debido a la relatividad de los conceptos, los adjetivos siempre deben utilizarse de manera que le den al mensaje algo claro. Es decir, si yo digo, no, es que me pasó algo y yo me sentí como, no sé, como rarita y yo dije como, ay, no, ¿qué será esa vaina? Hola. Ahí básicamente, ¿qué dije? No dije nada porque utilicé algo como cosita, vaina. Todas esas palabras son muy ambiguas. Lo que para mí significa algo, para el otro no. De hecho, la mayoría de dificultades que tenemos en la comunicación escrita por mensajes y demás se debe a que yo utilizo palabras que el otro va a interpretar de manera diferente. ¿Por qué? Pues porque para todos cuando dice, es que me dio cosita. Por ejemplo, no sé, yo después de salir con un chico le digo a mi amiga, ay no, estuvo genial, es que me dio como cosita. Cosita puede ser o me dio, no sé, me enamoré, o me dio como miedo, o no sé, me sentí como insegura, no sé si le gusté al man. Todo eso puede significar lo mismo si yo digo cosita. Entonces es más práctico que yo utilice la palabra que realmente quiero utilizar. La siguiente recomendación, como hablaba en los podcasts anteriores, es que podamos utilizar los conectores para la función que cada uno tiene. Ya sabemos que hay diferentes tipos de conectores, pero es importante que los metamos dentro del texto uniendo las frases adecuadamente. Por eso es tan importante que también tengamos un vocabulario variado. Es decir, si yo repito las mismas palabras o frases comunes a lo largo del texto o dentro de un mismo párrafo, que también es súper común, lo que va a pasar es, primero, que la gente se aburra. Lo segundo, que se desinteresen de lo que estoy haciendo. Y lo tercero, que se complique muchísimo la lectura de lo que estoy escribiendo. Una manera de lograr esto es recurrir al uso de sinónimos. Si no son buenos con esto, hay muchísimos diccionarios en línea. Entre más lean, más conceptos van a tener. Entonces, algo que yo siempre recomiendo es que cuando están leyendo un libro, así, o sea, puede ser de manera personal o algo de sus carreras o algo del colegio o lo que sea, es que siempre tengan un glosario a la mano. Es decir, que empiecen a conocer conceptos nuevos a medida que van leyendo. La siguiente recomendación es que no utilicemos adjetivos de más. Como mencionaba hace algunos tips, los adjetivos sirven para hacer que un texto sea más descriptivo y muchas veces va a ser muy cool. Por ejemplo, si vemos las novelas y demás, para que yo pueda generar en la imaginación del lector la idea real de lo que quiero transmitir, es importante que yo utilice muchos adjetivos. Pero cuando tenemos muchísimos ya son abrumadores. Pero ¿cómo podemos saber cuándo son o cuándo no son necesarios? Háganse la siguiente pregunta. Primero, el adjetivo describe de manera adecuada el sustantivo, es decir, si yo digo, él era un hombre guapo, ok. Si solo digo guapo, deja muy ambiguo ante el lector que sería guapo. Entonces yo puedo decir, era guapo, alto y fornido, ok. Ya le estoy dando un poco más de forma. Si la respuesta es sí, entonces la siguiente pregunta va a ser, ¿es preciso ese adjetivo para que el lector comprenda la idea? Que fue el ejemplo que di anteriormente. Entonces si yo digo o doy una descripción en la que era alto, fornido y además era guapo, ok, ya tengo al menos ciertas características, pero que yo diga, era rubio de ojos verdes y pelo marrón. Pues, ¿qué va a pasar? Si alguien está leyendo y no tiene los mismos gustos que yo, pues esa persona no les va a parecer guapa. Así que ahí sobrarían todas esas otras descripciones. Otra cosa importante es que cuando escribamos algo, nunca lo hagamos solitos, o bueno, es mucho más recomendado que alguien más lo lea, que alguien más sepa que lo que estoy diciendo es entendible. Es importante también que lo lean diferentes tipos de personas, para que yo sepa quiénes son o cómo estoy pudiendo modificar esas cosas para que otros lectores también me entiendan. Por eso es tan importante que yo escriba a diario. Si ustedes quieren, no solo porque quieran dedicarse a escribir, sino porque en su trabajo tienen que generar muchos comunicados, tienen que enviar muchos correos y demás, es importante que ustedes empiecen a escribir diariamente. O sea, que tengan la rutina o el hábito de que cada día van a generar algún tipo de texto de algo importante. Últimamente todo el tema de Community Manager y todos los que manejan los copies para las redes sociales y demás, tienen muchas estrategias como dilo en una palabra, dilo en no sé qué.
Esas estrategias son súper útiles, son súper chéveres, pero están muy enfocadas en el mercadeo. Pero de esa misma manera, si ustedes se ponen a escribir diariamente sobre el nicho que ustedes tengan, ejemplo, las personas que nos dedicamos de alguna manera a la investigación, entre más artículos científicos escribamos y entre más artículos científicos leamos, vamos a poder generar a partir de la práctica, pues mayor facilidad para escribirlo. Es casi como un músculo que tenemos que entrenar a diario, porque de lo contrario, pues se va a atrofiar. Entonces la idea es que, así como muchas veces recomendamos leer, también el hecho de que escribir se vuelva un hábito. No es necesario redactar 10 hojas completas, sino que simplemente en un diario o un blog podemos escribir a diario algunas ideas o pensamientos y eso lo vamos moldeando con respecto a lo que queramos decir. La recomendación última, y nos sirve para todo, pero especialmente para tener más vocabulario, es leer. Es importante que leamos lo que más podamos. ¿Por qué? Para ser un buen escritor es necesario ser un buen lector. Los libros, artículos, revistas y posts pueden entregarte muchísimas ideas sobre cómo narrar una historia, así como algunas pistas de ortografía o algunos excesos en el vocabulario. Leer sobre diferentes temas y autores pues nos va obviamente a ampliar la gama de opciones que tenemos para hablar y podremos utilizarlos en los textos que hagamos. Si yo leo, no sé, muchos filósofos y después tengo que hacer un artículo científico al respecto, puedo empezar a citar ese filósofo. Entonces es importante que utilicemos estas recomendaciones para fortalecer los textos que estamos haciendo. Así que el día de hoy mi recomendación, o mi invitación más bien, es que puedan escribir algo súper chévere y cada día empiecen a trabajar más por eso y lo pongan como al servicio de alguien más para que sepan qué recomendaciones les puedo hacer. Recuerden que en Ipler tenemos cursos de redacción y ortografía y podremos ayudarles también a tener estrategias básicas y mucho más claras sobre ustedes cómo podrían hacerlo. Mientras se toman el tiempo de pensar cuál va a ser su próximo texto, no olviden revisar nuestra página web www.ipler.edu.co/biblioteca virtual y ahí van a poder también revisar en nuestro blog y en otras partes qué otras recomendaciones tenemos para que ustedes puedan escribir mejor. Mientras tanto, los espero en el próximo capítulo. Que tengan buena semana.